Hola, aquí de vuelta. Eh, Bienvenidos a mi canal. Soy Verónica Samira Montini. Soy de Tucumán, Argentina, transmitiendo para todo el mundo. Soy chamana y tengo mi don natural, así que cualquier cosa me pueden consultar por privado sobre las terapias y yo le contesto con mucho amor. Bueno, en este caso quiero contar sobre los Hathor. Y eso me pasó cuando estudiaba calendario maya con mi profesor. Fue muy loco porque mi profe un día viene y dijo, no sabía de qué iba a hablar él. Y buscando entre los papeles, dice así que se le cae una hoja y, y estaba el tema de los Hathor. Entonces, bueno, voy a hablar sobre esto, dijo. Entonces llegó al curso, al taller, y justamente le explicaba eso que le había pasado. Y cuando empezó a explicar quién era la diosa Hathor, quiénes son los Hathor, que están relacionados con la sabiduría, con los perfumes, con el conocimiento, eh, y otras cosas más explicaba, que estaba muy lindo todo lo que él estaba hablando. En ese momento, después que él termina de narrar todo lo que él explicaba sobre los Hathor, quién era la diosa Hathor, yo le dije al final, profe, ¿puedo hablar sobre la visión que yo tuve? Porque creo que está relacionado con este tema. Y me dijo sí. Entonces no éramos muchos en el grupo, la mayoría eran mujeres, debe haber habido 2 varones. Y entonces yo empiezo a comentar que bueno, que mi sueño comienza, o mi visión mejor dicho, comienza viéndome a mí con la edad que tenía en ese momento, pero que es también como una visión al pasado, pero viviendo el presente, en ese presente, y, y me veo que estoy en mi casa que tenía en Yerbabuena, donde ahí vivía antes, en la casa paterna y materna, y estaba sentado yo en la cabecera, y ahí estaba mi papá que había fallecido, estaban unos primos míos que el padre de ellos había fallecido, pero yo los veo a mis primos, que son médicos ahora, como si fuesen niños en ese momento. Estaba mi mamá, estaban mis hermanos, todo, y yo estaba sentado ahí en la cabecera, y de repente estábamos hablando sobre Dios y esas cosas, y, y pasó algo muy raro, que como la mesa estaba en la cocina y miraba de este a oeste. Entonces como que se dibuja y sale, desaparece la casa y quedamos todos así en la mesa, pero era como una meseta así y después bajaba, había como un valle, había todo un campo lleno de flores amarillas, entonces se veía el verde de las hojas con las flores amarillas, re lindo, a lo lejos se veía una hermosa arboleda y estábamos sentados ahí. Y yo le decía, ve papá, ve que Dios existe. Y entonces a mis primos le decían eh, que su padre iba a tener un accidente y que después iba a fallecer, que ustedes cuando sean grandes iban a ser médicos. Y, y en eso, así en el cielo y muy atrás de esa hermosa arboleda que se veía, aparecen 3 seres. El del medio era mucho más alto que las otras dos, porque las otras dos eran más figuras femeninas. Y entonces, ve papá, ahí está, miran, ahí están, y se están comunicando con nosotros. Entonces, ese ser eh, tira, tira así como si fuese una serpentina,
y va dando así como vueltitas y se empieza a transformar en una mujer re linda. Entonces yo me levanto de la silla donde estaba sentado en la mesa y salgo corriendo. Entonces dije, si soy águila, tengo que poder volar. Y me largué hacia el vacío y empecé a volar. Entonces me empiezo a acercar a ese ser y sentía el perfume. Sentía más o menos, yo le digo, qué rico perfume, qué linda que sos, ¿cómo te llamas? Y me lo dijo al nombre Hathor, o Hathor o algo por el estilo, porque a veces en esas visiones vos podés captarlo bien o a veces no tan bien, pero después cuando venía esta realidad y justamente mi profesor dice voy a hablar de los Hathor y ahí entendí que eran ellos. Y en ese momento sentía como el aire golpeaba mi mejilla y sentía el perfume y daba la vuelta de este ser que era muy hermoso. Y, y entonces en un momento dado me dice, me tengo que ir y llega y desaparece. Entonces después veo que tiran otra serpentina más, porque yo decía, como serpentina, viene y me le acerco a otro ser y digo, ¿por qué no te puedo ir? ¿Por qué no te puedo escuchar? Y me llamaba la atención que no podía y no lo pude. Y entonces después siento así como una perturbación y me dice, nos tenemos que retirar. Y esos dos seres aparecen de vuelta arriba al lado de este ser más grande. Y, y en ese momento eh, yo me veía que estaba fuera de mi casa, pasando el portón. Hay un terreno ahí que era de un pariente de nosotros. Y yo estaba parada ahí, de ahí yo lo miraba. Yo me veía vestido en esa época y todo, con una campera azul, pantalón marrón, todo así. Y le dije, ¿me pueden dar algo para decir que yo estuve con ustedes? Y yo me veo que vengo con una caja más o menos debe ser 40 por 30 y por 20, una cosa así, una cajita de madera, y veo que vengo con tipo 4, si fuesen espada, pero en realidad era una espada, después una un poco más corta, después había una daga larga y un puñal. Y lo más raro que dos de ellos, la espada y creo que la daga, estaban envueltas a la empuñadura con polvo blanco y era todo así como si fuese de plata, hasta la funda con unos símbolos, como si fuesen así eh, la parte del ADN o dos serpientes entrelazadas. Y entonces yo vine y la coloqué encima de la mesa y pongo la caja. Entonces cuando la destapo la caja, ahí fue cuando me sorprendí. Es como que me quedé con la boca abierta porque nunca me hubiese esperado eso. Y saco una cajita así, chiquita, toda de oro. Y tenía todo un reborde, toda la vuelta. Arriba había como dos águilas enfrentadas. Abajo, abajo de ese reborde había un sol, como si fuese el sol egipcio, con los rayos. Eh, y, y yo dije, wow. Y era muy parecido a lo que vendría a ser el Arca de la Alianza, pero no tiene nada que ver con el Arca de la Alianza, así más o menos el mismo formato, pero chiquitito. Entonces, cuando yo la agarro, eran así como dos cubos enfrentados que vos las abrías, tac, 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 y se abría todo y quedaba todo una lámina completa. Y tenía un montón de inscripciones y estaba todo escrito en un idioma que, o sea, yo tendría que entrar en mi registro para poder leer lo que decía todo eso.
que algún día lo podría hacer. Y, y aparte había un tubo cilíndrico que vos lo abrías por la mitad y a la mitad tenía así como que el tubo estaba abierto por la mitad, pero la mitad estaba partido en el medio. Entonces cuando vos los desmontabas, a esa mitad para un costado eran mapitas y del otro costado eran mapitas. O sea, mapita estelar de cómo es ahora y cómo va a ser después. Y después abajo había mapitas de la Tierra, cómo era ahora y cómo va a ser después. Pero con una precisión los dibujos que a mí me sorprendía. Y después había algo que había un sobre, lo saco. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el colegio nos enseñaban región del África, clima tal, región de la Argentina, clima tal, vegetación, de la parte de la densidad poblacional, etcétera, etcétera, todo? Estaba todo así, era planilla por planilla de cada parte del mundo, así. Y yo les digo, realmente me sorprendí con toda esa información. Y, y mi profesor me preguntó, para vos, ¿qué significa esa espada? Me hablaba de la espada grande. Y le digo, profesor, para mí esa espada significa Excalibur. Excalibur, que es la espada que hay que utilizarla con la verdad, con la justicia, con la sabiduría, pero por sobre todo con amor. Y esa cajita, como vos decís, como parecida al Arca de la Alianza, pero en realidad no era, le dije, esa cajita es el conocimiento que está acá y está aquí, que llegado el momento será revelado. Y, y él me dijo, es así, me dijo él, vos con la visión tuya te adelantaste a la clase de hoy. Esas son palabras textuales de mi profesor de calendario maya, que lo quiero mucho. Yo sé que ahora está viejito, pero lo quiero mucho porque me ayudó mucho a entender muchas cosas. Bueno, eso es lo que me pasó a mí, y cada vez fueron cosas más locas que ya voy a seguir contando, porque voy a hacer otro video más, ya que estoy acá, voy a seguir contando. Bueno, espero que les guste y pongan así y que compartan. Saludos desde Argentina, provincia de Tucumán, desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, para todo el mundo. Yo soy Verónica Samira Montini. Muchos besos para todos y todas.